Gestiona Radio Valencia, 107.1 FM. Pulso Empresarial, un programa de Gestión a Radio que ofrece otro punto de vista de la situación económica de la Comunidad Valenciana. Dirige y presenta José Luis Pichardo. Muy buenas tardes, muy buenas noches, cada uno como lo prefiera, como siempre aquí, bienvenidos a Pulso Empresarial Valencia en esta edición de miércoles, en esta edición de 26 de octubre del año 2016. Encima de la mesa, 60 minutos donde vamos a analizar como siempre la actualidad en el ámbito político y también económico, qué duda cabe en lo que concierne a nuestra tierra, a la Comunidad Valenciana. Un día, una jornada que tiene encima de la mesa, para variar, distintos titulares, pero nos vamos a quedar sobre todo con una temática que ya viene planeando en los últimos días y que es de suma relevancia y también importancia en gran medida para el impulso de las pequeñas y medianas empresas de nuestra tierra, de la Comunidad Valenciana. Hoy hemos elegido de lema ¿qué pasa? ¿Qué función tienen ahora mismo las asociaciones empresariales, el tejido asociativo en el ámbito valenciano? No les vamos a descubrir a estas alturas la importancia y la trascendencia de la actual situación de precariedad que vive la gran patronal autonómica empresarial, es decir, la Cierval, no motivada por culpa de la CEP, de la Confederación Empresarial Valenciana, que dirige y preside Salvador Navarro, pero sí que hay un gravísimo problema tanto en la patronal de Castellón como en la patronal alicantina COEPA, porque ambas instituciones arrastrarían de manera sine qua non a la CEP también si ésta decidiera de alguna manera tratar de acometer el importantísimo rescate que debería permitir la supervivencia, en este caso de la patronal autonómica madre, que es concretamente la Cierval. Una situación que se está estudiando, una situación sobre la cual se han pedido distintos informes jurídicos para acotar responsabilidades y, en definitiva, tratan por todos los medios la patronal autonómica presidida por José Vicente González y principalmente, como decimos, la única en la práctica que está operativa, que es la CEP Salvador Navarro, de esquivar el concurso de acreedores. Pero esto pinta mal, no, pinta tremendamente difícil, como decimos, dadas las circunstancias. Es el tema principal que nos ocupa, es un ejemplo de mala gestión, de mala praxis, que aquí en este programa habitualmente lo comentamos y lo apuntamos, y sobre todo tras los últimos escándalos, como decíamos, acaecidos tanto en Castellón como también en Alicante. En el ámbito puramente político, hasta el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, se plantea si sería conveniente o no un cambio en la regulación horaria, en los usos horarios que tenemos hasta ahora en España. Hay algunas voces discordantes que dicen que tal vez si estuviéramos en la franja, el meridiano que engloba también a Portugal y al Reino Unido, que es el que nos corresponde geográficamente, a lo mejor ganaríamos una hora más de sol por la tarde y evidentemente esto beneficiaría a la hostelería. El sector turístico está apretando de manera importante al respecto. Es un tema que analizaremos mañana en nuestra tertulia habitual dedicada al ámbito turístico, precisamente como todos los jueves con Pepe Salinas y también con Carlos Gómez. Y hablando de turismo, la Generalitat ha anunciado la puesta en marcha de una nueva ley que, junto con la actividad principal del PIB económico tanto valenciano como español, también pretende englobar otros epígrafes como el ocio o la hospitalidad, y para ello con el gran objetivo de marcar el horizonte para conseguir una nueva prosperidad valenciana. Esto es, como decimos, algunos de los temas que vamos a analizar hoy aquí con todos ustedes en Pulso Empresarial. Por cierto, hablando de patronales autonómicas, hablando de temas vinculados y relacionados con la empresa, cabe destacar que la Comunidad Valenciana sigue siendo una de las más tardonas en pagarles a los sufridos autónomos, tema que, por cierto, ayer comentábamos también con nuestros compañeros de tertulia, que nos deben ocupar importantes espacios en todos los medios de comunicación, después de que parece que por fin el sábado, el domingo, este próximo fin de semana, tengamos de una vez o un gobierno o algo parecido. Día, por cierto, intenso, como saben, en el Congreso, con la declaración en primera ronda de la investidura de Mariano Rajoy, mañana la segunda, pero hasta el próximo fin de semana no podremos corroborar
que finalmente Rajoy continúa al frente del Ejecutivo, pero eso sí, de manera oficial y reglamentaria y no en funciones como hasta ahora. Luego ya analizaremos también en profundidad los temas vinculados relacionados con el ámbito de la actualidad en clave de la Unión Europea, puesto que la Unión le pide a España, lo comentaba la jornada de ayer, en este caso el comisario de Asuntos Económicos Pierre Moscovici, sobre la reclamación de 5.500 millones de ajustes, aunque esta mañana el propio comisario se ha encargado de tranquilizar al gobierno de nuestro país. Ahora bien, la Unión Europea quiere cuentas claras y no un borrador que no contemple acciones concretas. Y Draghi dice que la actual política del BCE, del gran patrón de la banca europea, beneficia en este caso a los intereses de España. Arrancamos ya, como siempre, con tertulia de lujo, aquí, como todos los días, en Pulso Empresarial. Bienvenidos a esta nueva edición, bienvenidos a esta edición de miércoles 26 de octubre en Gestión a Radio Valencia. Estás escuchando Pulso Empresarial, José Luis Pichardo. Bueno, pues como siempre, hasta las 9 de la noche, aquí estaremos con todos ustedes, trasladándole toda esta actualidad en el ámbito económico y también político, con Daniel Matoses, con Vicente Montañez, con Enrique Albiac y con José Vicente Villaverde. ¿Cómo estamos, estimados compañeros, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos, o buenas noches. Yo ya no sé qué decir, porque encima con la polémica de los usos horarios, cualquiera sabe aquí. Don Daniel, ¿cómo está usted? Pues razonablemente bien. Razonablemente buenas bien. Noches y buenas noches. Buenas noches, porque además sí que yo aseguro, a partir del próximo fin de semana van a ser buenas noches de todas. Lo que pasa es que a los valencianos siempre nos engaña la temperatura, nos engaña la climatología, con lo cual, pues... A los valencianos y a todos los españoles, porque está haciendo una temperatura que no ha sido muy habitual. Pues sí. ¿Cómo estás, Vicente Montañez, amigo? Muy buenas tardes, noches. Pues estamos perfectamente. Oye, encantado de haber podido coincidir esta tarde para pasar aquí un ratito con todos vosotros y con nuestros oyentes. Sí, señor, gracias. Que sabemos que, como Vicente está siempre, usted lo sabe, señor Matoses, a caballo entre Madrid y Valencia, pues tenerlo aquí con nosotros en las tertulias no es fácil. Don Enrique Albiac, ¿cómo está usted? Buenas tardes, buenas noches. Muy bien, a pesar del desgobierno. Bueno, lo que quiera. Sois muy políticamente correctos. Será por aquello de que estamos en días de intensa actividad en el Congreso, ¿no? Si nuestros políticos quieren quedar bien con todos, ¿por qué no nosotros, no? Eso está muy bien. Y el tema elegido, como comentábamos hoy, en relación con las patronales empresariales y la peliaguda y delicadísima situación que viven y que sufren, afortunadamente, la Asociación de Jóvenes Empresarios de Valencia, que yo sepa, presidida por José Vicente Villaverde, goza de buena salud, de ganas, de ánimo y de espíritu, no así como la patata caliente que es ahora mismo la Cierval. ¿Cómo está usted, caballero? Muy buenas, José. Buenas tardes, noches también. Y bueno, por suerte o por gestión, quizá, nosotros estamos en una buena situación, no así un poco nuestros mayores, por así decirlo. Bueno, ¿qué te parece que hayamos elegido un tema que, como decimos, ya trae colación en las últimas jornadas, que hemos querido buscar, evidentemente, un hueco para poder profundizar en ello, ya que hoy tenemos, que duda cabe, una atención mediática muy importante volcada, como no podía ser de otra forma, en el Congreso de los Diputados, y así va a ser durante toda esta semana, y bien que hacen todos nuestros compañeros de medios, pero evidentemente a los valencianos pues se nos une otro problema más. O sea que si no tuviéramos pocos, pues aquí tenemos uno más encima. Si no teníamos bastante ya con toda la parte pública, entre comillas, nos faltaba todo lo que es la parte de las patronales, empresariales. Pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues habrá que, como con todo, habrá que torear al toro. Bueno, don Daniel Matoses, ¿usted cómo ve también lo que es en definitiva este largo periplo que hemos asistido, al cual hemos asistido ya prácticamente los 2 últimos años? Primero la parte autonómica, que es evidentemente la que venía desde el enclave alicantino, que es COEPA, que ahí estaba y está amenazante
sobre ese posible concurso de acreedores que tenían y tienen encima de la mesa. Luego el lío montado con Rafael Montero y compañía, con la dimisión de José Roca en la patronal también de Castellón, con la huida, porque no se puede calificar de otra manera, de Aster, de la gran patronal azulejera, que evidentemente es el gran motor que duda cabe de una patronal empresarial en Castellón, porque si no, ¿qué finalidad y qué objetivo lógicamente iba a tener? Y la CEF, con la figura de Salvador Navarro, que es la que está pujando para bien, que es todo lo inverso, es decir, de manera proporcional en positivo, pero claro, que trata de rescatar y de ayudar a su alma mater, a su matriz Cierval, pero que, bien aconsejada por distintos informes jurídicos, le han dicho que si se mete en ese berenjenal, pues probablemente la terminará arrastrando también. Y la gran pregunta que nos hacíamos es, ¿qué funcionalidad tienen hoy en día las asociaciones empresariales? Hombre, las organizaciones empresariales debían de tener un papel importante en cuanto a la interlocución y la negociación colectiva, etcétera, etcétera. Pero la patronal valenciana en concreto, al menos lo que percibo yo como ciudadano, es, en primer lugar, que resulta vergonzoso y vergonzante que los que representan a los empresarios no sepan gestionar una empresa como es su asociación. Es que de 4 organizaciones que tú has mencionado, hay 3 que están o en concurso o en preconcurso de acreedores, en una situación delicadísima financiera y económicamente. Además, a mayor abundamiento están recibiendo, por la Ley de Participación Institucional, 1.250.000 euros al año por el morro, además de la formación y de toda la financiación pública que reciben estas organizaciones. Por lo tanto, creo que eso es deprimente. Y lo que también es deprimente, que alguna vez, pues me imagino que habrá que acometer por parte de los políticos, es que realmente estas organizaciones no representan a nadie, porque nunca han habido elecciones en el ámbito empresarial, ni valenciano, ni español, ni en el agrícola tampoco. Es decir, que a lo mejor mañana los que estamos aquí podemos montar una organización empresarial y podemos manifestar que tenemos tanta representatividad como el que más, porque los demás no la pueden acreditar porque nunca han habido elecciones entre el empresariado. En los sindicatos sí que podemos acreditar la representatividad porque cada 4 años nos tenemos que examinar y pasar la reválida de unas elecciones. Bueno. Pero los empresarios nunca. Por lo tanto, deprimente, es un dinero que pagamos entre todos los valencianos el que se llevan estas organizaciones y comisiones obreras y UGT, 2,5 millones de euros. ¿Qué se dice? Creo que las organizaciones como la nuestra se tenían que financiar con las cuotas de sus afiliados, que es lo que hacemos nosotros. Y con las cuotas de nuestros afiliados hemos adquirido 15 sedes en la Comunidad Valenciana, que son nuestras, porque las hemos comprado nosotros con nuestro dinero. Una de ellas, un edificio emblemático en la calle Gibraltar, que es un edificio de 12 plantas, que nos ha costado 7 millones de euros. Y todo eso se ha hecho con el esfuerzo de los afiliados y con el ingenio de los responsables de la gestión. Cosa que, desde luego, da la impresión de que no ha ocurrido entre las organizaciones empresariales. Yo también creo que hay un problema en las organizaciones empresariales. Y es que los que las dirigen, o algunos de los que las dirigen, no son ni empresarios, son burócratas de la gestión que viven de la organización, pero no tienen tampoco experiencia empresarial. Porque dudo muy mucho. Bueno, los grandes empresarios de la Comunidad Valenciana no están en esas organizaciones. Han creado un lobby empresarial que sabe, y ahí es donde están. Sí, señor. De hecho, por eso nos lo planteábamos encima de la mesa, porque a las pruebas nos remitimos también con la matriz, ¿no? A nivel nacional de la CEB y de Cierval, concretamente hablando en clave autonómica, como es la COE. Ahí tenemos algún que otro, a Ferran y compañía, que están ahora pasando una larga estancia en un lugar no deseado, por llamarlo de una manera. Pero además a su antecesor, a José María Cuevas, yo creo que tampoco se le conoce ninguna empresa que haya él gestionado ni dirigido. Venga, vamos por partes. Por cierto, hablando de gestión, luego nos contarás eso de poner como director de gestión sanitaria a un escritor. Esto luego nos lo contarás, porque lo habéis denunciado desde CESIF. Una más de la Consellería de Sanidad. Vicente, ¿cómo está usted? Muy bien. Yo te veía sintiendo mucho con la cabeza y digo, la va a soltar. Va recopilando, bueno, porque es un tema, yo creo que tiene su parte de escabroso.
Bueno, yo creo que lo ha resumido el señor Matoses perfectamente. Es lamentable que entre todos los ciudadanos valencianos en este caso y españoles en general nos dediquemos a subvencionar a determinados tipos de paniaguados que son incapaces de llevar ni la más mínima gestión en una asociación empresarial hacia adelante, que además son capaces de enzarzarse en los medios en algo que yo creo que con lo que ningún empresario de esta comunidad seguro que se siente identificado, ¿no? Dicho lo cual, yo creo que lo ha resumido absolutamente todo. Es decir, creo que llegó el momento de que ya está bien de subvencionar todo este tipo de asociaciones que no representan a nadie. Por eso aparece la primera pregunta sobre qué funcionalidad tienen actualmente. Ninguna, una gran parte ninguna. Es decir, seamos claros, ninguna. Al final este tipo de asociaciones se centran más en las personas que lo dirigen que en la realidad empresarial. Es decir, ahora bien, yo no lo que es no porque puedo tengamos entender, aquí a José Vicente Villaverde como presidente de AGEP, pero una asociación cuyo objetivo sí que es fomentar la cultura empresarial desde, digamos, el inicio de la actividad de las personas, sí que creo que es otro concepto distinto respecto a lo que es un modelo estamos más hablando asentado en el tiempo. Estamos concretamente, sí, ya sé que luego me vas a rebatir, obviamente, pero estamos hablando de un caso concreto. Estamos hablando de este tipo de asociaciones empresariales y sobre todo hay algo en lo que coincido plenamente con el señor Matoses, es decir, uno puede tener tantas asociaciones, clubes deportivos y demás, como que sus afiliados sean capaces de pagar y que estén dispuestos a subvencionar. Lo que entiendo que no tiene ningún sentido es que la gran mayoría de los españoles estemos contribuyendo en un periodo de escasez, y más el que se avecina, ¿vale?, a financiar todo este tipo de aventuras que no tienen más objetivo que posicionar a sus líderes en determinados estatus que luego ya vemos cuáles son las consecuencias que tienen ellos. Y usted mencionó hace 2 minutos al antiguo presidente de la COE. Miren dónde está, y esto no es por su capacidad de gestión, sino es por su capacidad de pringar, ¿vale? Que no tiene ningún sentido. Yo es que directamente las cerraba mañana. Termino de escucharos y luego también doy una opinión al respecto. Enrique. Nada, porque todos estáis muy reflexivos. Antes de empezar a soltarla, estáis muy reflexivos. Reflexivos. Dentro de lo que cabe, ¿no? Por no ser quizá más agresivo. Pero completamente de acuerdo con los compañeros. Además, en ocasiones, yo creo que todos los que estamos aquí sabemos cuáles deberían ser sus funciones. Creo que los que están ahora no lo saben y lo ideal es que nos dijeran cuáles son sus funciones. Lo que sí que hemos visto que todo este tipo de organizaciones que parece de amiguetes y que están subvencionadas, todas terminan exactamente igual. Si Cirval se hubiese montado y organizado desde las bases, no desde los empresarios, pues efectivamente habrían unas cuotas, se vería financiación y posiblemente deberían de tener parte de subvención. El problema es si esto se ha montado a instancia de los políticos de turno y por lo tanto no tiene ninguna validez. Está aquí, dice que son X o los empresarios o que representan A y hablas con los empresarios y nadie sabe qué es lo que hacen o qué les hacen a ellos o qué nos hacen a nosotros. Yo no he necesitado la Cirval para nada y creo que ninguno de nosotros nos ha tenido que hacer nada ni nos han enviado ninguna información sobre los cursos que organizan para los trabajadores. Entonces, ¿para quién trabajan? Luego, además, hay un matiz antes de darle la palabra a José Vicente, que como lo tenemos aquí, evidentemente, por alusiones, pero insistimos, antes de que lo dijese él, yo he querido puntualizarlo porque me parece un modelo distinto. Es decir, no es que esté mal, perdón, el tema de la cultura del tejido asociativo empresarial, sino lo que está muy claro es un modelo por aquí, un modelo por allá, que es lo que estamos apuntando ahora. Entonces, además, hay un matiz. Yo recuerdo, porque vosotros que sois también algunos veteranos, no por edad, sino ya por larga trayectoria de contacto y de lógicamente, de relación con los ámbitos, círculos y estatus empresariales. Recuerdo tiempos atrás, no tan lejanos en el tiempo, en los que, por ejemplo, pues ahí estaban esas luchas de poder a nivel interino, de Cámara de Comercio, de la CEB, de la Cirval. Era todo el círculo de empresarios que iba detrás entonces de la figura del presidente de la Generalitat, porque hay que decirlo así. Esa es la absoluta realidad. Era un matiz que quería hacer luego. Iván. Bueno, pero... Lo de las cámaras de comercio también es para hacérselo ver. Por cierto, que José Vicente Morata ahí sigue con un cargo interino en el tiempo. Ya veremos a ver
hasta dónde lo solventa. Pero bueno, ¿ha visto usted que antes de empezar a hablar, José Vicente, he querido lanzar una baza a favor de AGEP por razones obvias? A ver, yo muchas de las cosas que se han comentado actualmente, ahora mismo en la mesa, estoy de acuerdo. Yo sí que es verdad que para montar nuestras empresas o para llevar adelante nuestras empresas nadie hemos necesitado a un Cierval, a una CEP. En eso podemos llegar a estar de acuerdo. Sí que creo que ha habido, y hablo por Valencia, yo soy un fiel defensor de la Confederación Empresarial de Valencia, porque creo que es la única que con la entrada de Salvador Navarro sí que le ha dado otro, que cuesta, por supuesto, porque venimos... Bueno, pero lo hemos querido dejar claro al principio. De hecho, perdón, vamos a recordarlo, es decir, la CEP no se inmiscuye ahora mismo en el proyecto de rescate de Cierval porque puede acabar arrastrada, no porque no haya querido, no porque no lo esté intentando Salvador Navarro, ni porque ahora mismo no sea la única confederación empresarial valenciana que efectivamente tiene la capacidad para seguir actualmente para la Confederación funcionando. Yo particularmente soy miembro de la Junta Directiva de la Confederación Empresarial de Valencia y actualmente nosotros vivimos del 60%, cuando veníamos prácticamente de un 80-20, 80 público, 20% privado. Actualmente ya estamos cerca de un 60% al cierre de este año de parte privada. Y es por un modelo de gestión muy basado en lo que es la parte privada y la parte empresarial. No sé, estamos ya... la primera decisión que tomó Salvador Navarro en su entrada fue la salida de la fundación en la parte de la formación. Esa fue una de las primeras decisiones que acarreó tuvo sus problemas, por supuesto. No es fácil quitar una línea de, por así llamar, si le queremos llamar una línea de negocio. Pero sí que es verdad que es algo que venimos reclamando, por ejemplo, jóvenes empresarios, particularmente ahora ya se nos han dado entrada en el comité ejecutivo a nivel nacional de COE. Que eso es algo que en la vida, lo que nosotros llamamos los abuelos, por así decirlos, ¿vale? Se nos iba a permitir. A ti también te saldrán canas, ¿vale? Efectivamente, pero en ese sentido es algo que lo nunca he visto, tú mismo lo has dicho. Ahora mismo se han dado cuenta que tienen que regenerar el modelo de negocio de las patronales. Y ese modelo, al final, tienen que empezar a juntarse un poquito con los jóvenes, porque tenemos otra mentalidad, tenemos otra cultura y dejamos un poco de lado más esa parte pública. No podemos vivir de las subvenciones. Yo hablo por mi asociación empresarial. Nosotros actualmente estaremos cerca de un 80% privado, 20% público. Cuando veníamos de una época de hace muchos años al revés. ¿Vosotros recibís algún tipo de subvención? Nosotros lo único que tenemos actualmente en AGE Valencia es un convenio que tenemos con el Ayuntamiento de Valencia, pero ofrecemos un servicio de asesoramiento a menores de 35 años en emprendimiento y en empleo y formación. Que por tanto no estamos hablando de un modelo de cuota participativa asignada porque sí. No, de mucho menos. Bueno, y don Daniel Matoses y don Vicente Montañez y Enrique, retomando el tema de la rueda y de la tertulia. A partir de aquí, ¿qué hacemos? Es decir, tenemos lo que tenemos encima de la mesa y ¿qué hacemos ahora mismo con este tejido asociativo? ¿Le damos continuidad? ¿No? ¿Lo reformamos? ¿Lo reformulamos? Como ha hecho, efectivamente, que lo estamos aquí apuntando, porque así hay que destacarlo, la labor de Salvador Navarro en la CEP. Ahí sí que realmente hay un proceso de regeneración, pero ¿qué hacemos? Escuchando a José Vicente con ese 80-20, lo que me pregunto es ese 1.250.000 euros de la Ley de Participación Institucional, ¿quién se lo lleva? Pues entiendo. Jóvenes, CEF, no, pues jóvenes ya seguro que no. Jóvenes seguro se lo que lleva. ¿Vale? Me lo llevo yo entiendo que se lo tiene que estar llevando particularmente. Mira, por ejemplo, COEPA y CEC se han llevado gran parte de esos fondos. Porque sé que CEP ha renunciado a muchos de esos fondos. O sea, ¿quieres decir que los hemos tirado a la basura? Bueno, pues tal como está ahora la situación de CEC y COEPA... A efectos de balances contables, efectivamente. Y después otra cosa, yo creo que claro que son imprescindibles las asociaciones empresariales porque tienen una función de interlocución como la de los sindicatos importantísima. En lo que no estoy de acuerdo es en el modelo que dices tú. Yo creo en las asociaciones empresariales libres, democráticas y autofinanciadas. Democráticas quiero decir elegidas por el tejido empresarial valenciano en este caso, que nunca han habido elecciones. No sabemos qué opinan los empresarios de las personas que los representan o de las organizaciones que lo representan. Por lo tanto, son indispensables, por supuesto que tienen una función. No nos debía de costar ni un euro a los valencianos, ni los sindicatos ni las organizaciones empresariales. Si de verdad
tienen una solidez en cuanto a la afiliación y en cuanto a la afinidad de la gente a la que representan, esas personas son las que tienen, como muy bien decía Vicente, las que tienen que financiar y mantener esas organizaciones. Ese es el modelo que nosotros nos hemos dado. Es verdad que nosotros, pues en una muy pequeña parte, hasta hace 4 o 5 años, o 6 o 7, participamos del tema de la formación, que no deja dinero, no debe de dejar dinero si haces las cosas bien. Es decir, que la formación tú tienes que justificar todos los gastos para que se te abone la cantidad. Bueno, de hecho, lo que pasa es que con el tema de la formación, pues parece ser que también en algún ámbito, me refiero en concreto a la empresarial de Castellón, pues algún problema parece ser que ha tenido. Y Coepa también. Coepa ahora mismo está pendiente de que le salga otra historia de formación. Fijaros, es decir, la poca maniobrabilidad, el poco margen de maniobra que tiene ahora mismo la Cierval como tal, como en conjunto, pasa porque se pudiera efectuar una quita de Coepa en una reunión extraordinaria y luego, por otra parte, está claro que la Generalitat no reclame los fondos procedentes o destinados en su momento a los cursos. Eso quiere decir que lo paguen los valencianos. Efectivamente. Que la Generalitat no reclame. Bienvenidos al erario público. No, a ver, que es que ya no me puedo aguantar más. ¿Por qué estás tan callado? Es que al final esto es un modelo de convivencia perversa. Es decir, nosotros no nos vamos a meter contigo mientras que tú nos sigas manteniendo adecuadamente. En los últimos 30 años. Así ha funcionado durante demasiado tiempo. Y el problema es que además cada vez es más descarado. Yo me pregunto, ¿dónde estaban los sindicatos tras la reforma laboral, tras toda la cantidad de atropellos que se han hecho, tras que tiene que venir Europa a decirle, oye, mira, que la situación en la que están los interinos es realmente inadmisible, que tiene que haber una equidad? ¿Dónde estaban los sindicatos? En el mismo sitio que estaban las asociaciones de empresarios, mientras que los autónomos pues tardan mogollón en cobrar, mientras que se seguía destruyendo empresa, mientras que el crédito sigue sin influir a las empresas. Es decir, ¿dónde están todos estos señores? Pues yo te lo voy a decir, están intentando mantenerse su corralito, todos y cada uno de ellos. Yo al toncho hace mogollón de tiempo que no lo oigo. Es decir, yo todavía me pregunto si este señor sigue al frente de comisiones obreras. Bueno, al frente de UGT ya no sé ni quién está. Es decir, y así suma y sigue. Pero es que, oye, ¿quién está al frente de la COE? ¿Qué es? ¿Algún amigo del señor de Guindos, probablemente? El señor Juan Rosell. Bueno, vamos a ver. Igual Vicente fue un acuerdo para dejar al PSOE lo que ha hecho. Bueno, pues probablemente. Bueno, que lo del PSOE también tiene cáscara. Mira dónde estaba hoy el secretario general, que ya no sé en qué posición queda, ¿no? Bueno, creo que lo han puesto de conserje ahora. Pues mientras lo de Cierval no termine como Canal Nou, iremos bien. En el grupo acabará como lo de Canal Nou. En el grupo parlamentario, ¿cómo que no? Claro, al final todo va a parar, como bien ha dicho Daniel. Canal Nou, esto va a acabar como la Sociedad de Garantías Recíprocas, y esto va a acabar como todo. Y aquí además, ya aprovecho para lanzar otro tema encima de la mesa. Bueno, parece que no hay nada más que turismo. Ya sé que dure mucho tiempo, pero bueno, es que a este señor que vino a montar un banco, etcétera, etcétera, y toda esta sarta de chorradas durante el tiempo en el que, repito, ni las asociaciones de empresarios, ni los sindicatos, ni el Sun Corda ha dicho absolutamente nada. Bueno, pues ahora parece ser que 1 año y medio después, ahora lo que descubre es que el filón está en el turismo. Mira, yo creo que ya está llegando el momento de que dejen de tomarnos el pelo a todos, porque realmente la situación del empresario y del ciudadano de esta comunidad dista mucho de lo que están haciendo los dirigentes con nosotros. Venga, Enrique, a ver, opinión, y me voy con José Vicente, que le quiero hacer una pregunta. Si la cuestión es que empiecen a trabajar y a gestionar, que vemos que hay muchísimas organizaciones y muchísimas personas que se han dedicado a poner la mano y ya está, y todo viene rodado. Vale. Es hacer la función que deben de tener. Son asociaciones de empresarios, pues que asesoren, que ayuden al nuevo empresario, al joven empresario. Yo doy un paso más allá, aunque trabajen o que no cobren, pero es que no trabajar y cobrar me parece como mínimo inmoral. No, pero yo sí que, y perdona José Luis, te interrumpo un poquito, sí que es verdad que tienen que cambiar su modelo y su estructura. Esta es la clave de la cuestión. Ahí donde está el problema, está en el modelo que tienen. Siguen con un modelo de hace 25, 30 años. ¿De partido político? Efectivamente, tienen un modelo político, una estructura antigua. Yo llego aquí, me dan un cargo y 3.000 al mes. No, pero si el problema no es el cargo. El problema es la propia estructura. Tengo un secretario general asalariado, un asesor del asesor, sí, un modelo de partido político. Y que como en la mili se le supone que trabaja. Y eso, como decía el señor Matos, es como cuando habían una serie de ayudas públicas del 80-20, era sostenible. Pero es que ahora eso se ha acabado. Y aparte que no era real. Entonces era un dinero irreal. Bueno, ahí es donde ahora deben
cambiar ese modelo totalmente las asociaciones. Las asociaciones empresariales. Ahí es donde la CEP, en ese sentido, y no quiero repetirme en ese sentido, pero es donde ha sabido un poco reinventarse. ¿Vale? Se ha sabido reinventar. ¿Que le queda mucho? Posiblemente. Le quedará mucho, posiblemente, pero seguramente llevaremos muchos pasos por delante a lo que viene a ser Cierval, a lo que viene a ser COEPA y a lo que viene a ser CEC. Y si ya me mojo del todo, claro, faltaría más. Y la postura, y en este caso hablo como José Vicente Villar, el presidente de Jóvenes Empresarios, y no como miembro de Junta Directiva de CEP, mi postura personal, CEP tiene que ser Cierval, teniendo delegaciones territoriales, Alicante y Castellón. Es decir, desaparecieron COEPA y CEC. Desaparece, por tanto... Igual cuando salga de aquí tengo 3 tíos fuera. No, ¿También funcionan así? No, de momento no. Gracias a Dios no. Es decir, propuesta, por cierto, planteada a nivel interno dentro de la CEP, ¿o no? Esta reformulación. Bueno, Vicente Lafuente de FEMEVAL. Sí, Vicente Lafuente es una de las... Efectivamente, él es el presidente de la Federación del Metal. Sí. Él hace esa propuesta también. Y te puedo decir que somos muchos los que estamos dentro de esa postura. Vale, pero una cosa es tener una postura, esto es como el sol. Una cosa es tener una postura y luego cuando llegue el momento de la verdad... Ya, pero es que económicamente hay pocas más salidas. Claro, entonces es decir, que desapareciera como tal lo que es hasta ahora ha sido la estructura de la patronal autonómica Cierval, queda la CEP, es decir, como elemento principal en el ámbito del desarrollo del tejido empresarial. Entiendo que con Salvador Navarro también, porque José Vicente González, que yo sepa, aunque no hay noticias de él, sigue siendo el presidente de Feria Valencia, por ejemplo. Sí. Entre otras cuestiones, que ahí se ha quedado muerto el tema de Feria Valencia, de la institución ferial. Y a partir de ahí, lógicamente, a proceder a la disolución de Castellón y Alicante. Pero hay una posibilidad de una refundación ahí en ese aspecto y que vuelva a haber algún tipo, digamos, de representatividad territorial. Pero ¿en qué situación económica están esas dos asociaciones territoriales? En quiebra y en disolución. Pues ya tú mismo lo has dicho. Cierre, si tu empresa no funciona, ¿qué haces, José Luis? Pues efectivamente. Cierras y anchas Castilla. A ver, Daniel. Bueno, yo lo que quería es aclarar algo. Todas las organizaciones, por supuesto que no somos igual. Por ejemplo, en la nuestra no hay nadie que cobre de los responsables ni de los no responsables que cobre ni un euro en concepto de retribución ni salario del sindicato CESI. Nadie en esta comunidad, nadie cobra, pero no de ahora. Yo llevo 22 años de presidente y desde luego nunca nadie ha percibido una cantidad por el trabajo sindical que realiza, ni muchísimo menos. Y el adecuar las posibilidades a las necesidades, pues debe de ser la razón de ser de cualquier gestor de cualquier tipo de actividad. Y una organización empresarial o sindical, como es el caso de la mía, pues no es una empresa al uso. No se puede consentir que entre en concurso de acreedores. Ahí había que exigir responsabilidades, porque ha habido mucho dinero público en esas organizaciones. Y el patrimonio que tienen, pues yo no sé si es un patrimonio que registralmente sea de esas organizaciones empresariales, porque a lo mejor igual se les ha facilitado como consecuencia del patrimonio sindical acumulado. Y después, en el tema de la representatividad, todo el tema de la representatividad nace con los pactos de la Moncloa, que para tener contentos a comisiones obreras, a UGT y que hubiera otro interlocutor empresarial, pues se desatribuyó en la Ley Orgánica de Libertad Sindical una representatividad per se que no hay quien se la quite, porque en el mundo sindical nosotros, para tener la condición de sindicato más representativo en esta comunidad, necesitamos obtener el 15% de la representatividad. Los partidos políticos, para estar en las Cortes, con el 5% y ya tienen la consideración de representativo. Y en algunas comunidades con el 3%. Y aquí quieren rebajarlo al 3%. Bueno, pues en el mundo sindical, para que ese bisindicalismo, ese bipartidismo sindical, pues no hay quien lo mueva para nada ni por nada, pues se establece un 15%. Decía Vicente que los sindicatos no dijeron nada cuando se promulgaron las reformas laborales. No, claro, algunos sí que dijimos mucho. Lo que pasa es que no nos permiten estar en unos foros de representación, como es el Consejo Económico y Social, que ahí solo pueden estar pues estas organizaciones empresariales que no ha votado nadie, los panigosos, comisiones obreras y UGT, y nadie más. Claro. Tampoco hemos hablado del desastre que ha supuesto
para la sociedad valenciana la desaparición de la CAM, Bancaja y Banco Valencia. Que es Pues otra hay que película. recordar que en los Que consejos va de bastante de la administración mano, por cierto. de esas cajas estaban las organizaciones empresariales, comisiones obreras y UGT. No solo en los consejos de administración, también en la comisión de vigilancia. Es decir, que si no estaban vigilantes, no realizaban la función que les correspondía y no la denunciaban donde tenían que haberla denunciado. Y en los consejos de administración exactamente igual. Lo que pasa es que sobre eso nadie de ellos quiere hablar. Nadie dice ni pruna, lo mismo que con las tarjetas Black. ¿Por qué? Porque están pringados todos. Y eso es lo que yo creo que había que abordar, porque es cierto que los políticos, cuando están en la oposición, lo digo yo siempre, son encantadores, pero cuando llegan al gobierno lo que quieren es tener callados a 3 o 4 y entonces llevar a los empresarios a Madrid cuando no sé qué, tener los de derechas, tener sobre todo a comisiones y a UGT, que así parece que son más progresistas, más liberales y más no sé cuánto ni sé menos, les encanta hacerse la foto con comisiones y con UGT. Hay que recordar que fue el Partido Popular en la última sesión de Corte de la anterior legislatura el que aprobó la ley de participación institucional que les da 2,5 millones por el morro a Cierval, a las organizaciones empresariales, a las organizaciones empresariales solamente a Cierval, a la CEF, a los que dependen de Cierval, no a los autónomos, por ejemplo, porque hay más organizaciones empresariales. A esos ni un euro. Ni a los jóvenes empresarios. Ni a los jóvenes empresarios. Solo a comisiones y a UGT. Eso es una vergüenza. Con una situación de emergencia social, con el hecho de que no hay dinero para bienestar social, para dependencia y para infinidad de cosas, oye, pues que no den ninguna subvención a nadie, ya ves, lo digo yo. Yo no quiero ni un euro, siempre y cuando no se lo den a los demás, porque si no hay una competencia desleal brutal. A mí no me dan nada y a los otros competidores míos me regalan por el morro con mis impuestos 2,5 millones. Pero como eso es un tema de los políticos profesionales que cobran y de los sindicalistas profesionales que también cobran, nadie sale a decir vamos a rodear a Cierval. No cobra nadie ni un euro en cuanto a retribución del sindicato. Pero el dinero público, como es de todos, no es de nadie. Y en este país continuamos igual. Tiene que acabar. A nadie le molesta. La fiesta debe de acabar. Ya está bien. A ver si acaba. No es que continuemos igual, es que vamos a más. No, pero es decir, la ley de dependencia de todas las personas que tienen chiquillos, personas mayores, sin 400 euros miserables. Y aquí estamos hablando de millones como si no pasara nada. Vamos a recordar el programa de Charcia Libres, que ya veremos. Este modelo perverso se va multiplicando absolutamente por todo aquello que la clase política toca. Es decir, estaba comentando antes el tema de Bancaja, posteriormente su fusión con Bankia, y solamente hay que ver lo que están haciendo ahora con Bankia y lo que han hecho con la privatización de los bancos. Es decir, después de gastarse 63.000 millones de euros, todavía tienen los santos bemoles. Y tenemos a Caja Murcia, a Mare Nostrum, a ver cómo termina eso. ¿Cómo termina? Ya te lo adelanto yo cómo va a terminar. O sea, es decir, todos estos bancos van a ser absorbidos por Bankia, ¿de acuerdo? Sobrevalorados, para intentar justificar la gestión y volver al modelo de siempre de patar el balón y pa'lante. Bruselas nos está pidiendo de privatizar. Bruselas, ¿sabes lo que va a suponer eso? Ahora lo malvendemos y las pérdidas a las arcas del Estado. De momento ya veremos de dónde sacamos el recorte de 5.500 millones. Bruselas lo único que quiere es, oye, ¿y dónde está mi dinero? Que tú tienes unos plazos y esto no veo yo que vaya funcionando. Pero mientras que, si no lo pagas por aquí, nos metas 3 subiditas de punto del IRPF, una subidita del IVA al 23% y todo lo que se avecina, mientras que a Bruselas le cuadre el modelo, él no te va a decir cómo. Y a raíz del cómo es donde se están produciendo todos estos tropelíos, pero ya te digo, en asociaciones, absolutamente en todo lo que se toca desde el punto de vista político, absolutamente en todo. Es decir, más desleal que la situación de Banca ahora con esa presunta fusión con Banco Mare Nostrum, desde el punto de vista del resto de las entidades financieras, no hay nada. Con lo cual, el modelo se repite. Hay un detalle, José Vicente, para finalizar con ese tema. Vamos a hacer un alto el camino, hacemos pausa como siempre aquí en Pulso Empresarial y luego continuaremos analizando otros temas. Ante la situación planteada, ya hemos comentado algunas de las soluciones que en principio parecen más factibles, dada la situación de quiebra de COEPA y de la Confederación Empresarial de Castellón. Bueno, hay por ahí también informaciones que recogen la posibilidad de que ambas patronales, junto con probablemente con Cierval, entren en concurso a partir del próximo mes de enero del año 2017, porque de por medio esa devolución a la Generalitat por esos fondos de formación utilizados tanto por Alicante como por Castellón puede ascender a la nada despreciable cifra de 700.000 euros. Hay que tener en cuenta un detalle también. Si se le llena la boca al Consell
con que el dinero público es de todos y que hay que devolverlo de aquí y de allá, y de algunos que lo han estafado, por ejemplo el señor Blasco, con esa habilidad que parece increíble, que hasta presuntamente también lo sigue haciendo dentro de la cárcel, que ya parece más bien un guión de una película que de una realidad, efectivamente, con el libro y el móvil. Bueno, pues más allá de eso, evidentemente, ya para cerrar este tema, ¿qué crees tú que puede pasar si finalmente parece que todo va abocado efectivamente a ese concurso en el mes de enero? Si se va a poder efectuar esa devolución, porque ahora mismo la única pata de la Cierval que tiene la capacidad de ofrecer esos fondos y esa devolución al Consell es la CEP. Pues ahí es donde yo creo que radica el principal problema. Porque ya no solo la CEP, es que COEPA te pide una quita de un 95%. ¿Vale? Entonces, claro, de la deuda tú con la deuda que tiene COEPA, prácticamente liquidarías esa deuda que tienes con la Generalitat. Como estamos hablando de la deuda de COEPA, estamos hablando de 500.000 euros. Bueno, pues ahí es donde está el principal problema. Es que, claro, pero nosotros lo tenemos que preguntar. Sí, pues vuelvo a lo de antes y a la postura que creo que debería ser la correcta. No digo que es la que vaya a ser, porque no lo sé, pero la que debe ser correcta es que dejen caer a las naves y CEP se postule como líder. ¿Lo consideráis sí o no? Simplemente para cerrar, Daniel, la mejor y probablemente única opción para garantizar al menos la supervivencia de la CEP y a partir de ahí volver a empezar a caminar. Yo creo que la mejor opción es empezar de cero, que haya elecciones en el tejido empresarial valenciano, que los empresarios elijan a sus representantes y que sean pues estas organizaciones reconvertidas u otras las que asuman la representatividad. Y hablando del dinero, pues estos días aparecía en la prensa que el Constitucional exime a UGT de devolver 151 millones, 25.000 millones de pesetas ¿solo? Que le dio el gobierno de Zapatero para evitar la quiebra. Esto es una vergüenza, otra vergüenza brutal. Y bueno, que sobre todo para los valencianos, que quienes formalmente ostentan la representación del empresariado valenciano, pues demuestren su incapacidad para gestionar, si es que ha sido incapacidad, pues si ha sido otra cosa, pues todavía peor. Pero si ha sido incapacidad, pues desde luego yo creo que los deslegitiman y en cualquier caso ninguno de ellos tenía que estar ya representando a los empresarios valencianos. Un poco como los jugadores del Barça según el fallo dictado hoy por el comité de competición, que la verdad es que ha sido morboso. Me adhiero totalmente a lo que está diciendo el señor Matose. Suscribo todas y cada una de sus palabras. Ya ¿Está? lo has resumido ¿A su palabra, Vicente? Sí. Muy bien. Enrique, ¿algo que No, aportar? tal cual, pero que se cierre bien. Y además que se busquen a los responsables y que se juzguen. Recordemos que eso no lo verán tus recordemos ojos. que Radio Televisión Valenciana sigue sin estar cerrada y lo que le queda. Y como dice el refrán, y lo que rondaré morena. Bueno, pero con lo cuando cual, haces las cosas a prisa y corriendo, pasa lo que pasa. Sí, un tema ahora mismo muy trascendental para el Consell, más que para el conjunto de la ciudadanía valenciana, que es esa reapertura del ente autonómico. Mira la que tiene liada con el tema especialmente jurídico, como hemos aquí comentado, ¿se acuerda usted, no, señor Matoses? Y Enrique y Vicente hasta la saciedad. Pues imaginaros con un tema como este, que aparentemente tiene muchísima menos repercusión social. Bueno, José Vicente, hacemos un alto en el camino y seguimos hablando, ¿no? De por más supuesto, temas, por ejemplo, de lo bien que le pagan a los autónomos también. Bueno, que eso si Las hablábamos de administraciones vergüenzas, públicas, si hablábamos las de administraciones públicas, qué bien que le pagan a los trabajadores autónomos. Vale, alto en el camino, volvemos enseguida. Estás escuchando Pulso Empresarial, José Luis Pichardo. Tello Abogados, 25 años de servicio personalizado. Tello Abogados, especialistas en asesoramiento y gestión para empresas, autónomos y particulares. Tello Abogados, servicios jurídicos en derecho laboral, fiscal, mercantil, urbanístico y contencioso administrativo, civil o familiar. Consulte nuestros servicios en telloabogados.com. ¿Te mereces la ley de segunda oportunidad si eres autónomo, empresario o persona física? En Escentia Allianz te la ofrecemos, porque aportamos soluciones financieras legales a tus problemas. Entra a descubrir una oferta única en el mercado en escentiaallianz.com. Escentia Resultados, Escentia Fortaleza Empresarial. Estás escuchando Pulso Empresarial, José Luis Pichardo.
Bueno, continuamos aquí, como siempre, hasta las 9 de la noche en Pulso Empresarial Valencia. Hemos analizado en una primera parte la importancia que tiene, lógicamente, el presente y sobre todo futuro de las patronales autonómicas en clave empresarial, y hemos analizado especialmente la situación de quiebra, porque no se le puede denominar de otra manera, como ha quedado claro aquí en el programa en su primera parte, que vive ahora mismo la patronal autonómica Cierval, y lo que conlleva además en este caso, como hay dos patas muy tocadas, que son la CEC, la patronal autonómica de Castellón, o lo que queda de ella, exactamente igual de COEPA. Hay un fortalecimiento empresarial importante en la CEP, con Salvador Navarro al frente, y que ya veremos por dónde van a salir estos derroteros. Parece que la opción principal pasa fundamentalmente porque esta última pata que queda de la Cierval sea la que finalmente de alguna manera absorba lo que queda del resto, se quede en disolución el resto, una quiebra a todas luces, y a partir de ahí efectivamente vuelta a empezar. Bueno, vamos allá. Tenemos varios temas, como hemos comentado antes de irnos a publicidad. Por ejemplo, está el asunto de lo ha denunciado esta mañana ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, cuando las administraciones ponen en marcha, en este caso, una ley de morosidad, al menos si no la cumplen deben intentarlo, pero si al final resulta que son los principales deudores de los trabajadores y sufridos, en este caso personas que se dedican a trabajar por cuenta propia, porque no cobran y acaban ejerciendo de banco y no cobran intereses, cosa que sí que hacen las entidades financieras, pues cada cual aquí que extraiga sus conclusiones. Vamos con ese tema, si os parece bien. Luego tengo un par de temas, como decíamos, para el señor Matoses, pero vamos un poquito con esta cuestión. Venga, arrancamos por Vicente. Venga. Vale, yo creo que mi posición es muy clara en este caso, es decir, es inaceptable que el principal representante de la población española, que son nuestras administraciones, sea el principal moroso de la empresa española. Es decir, esto ya lo clarifica por sí mismo. A partir de ahí, si vamos a atender a que por una serie de causas objetivas tenemos que asumir cierta morosidad, lo que también estos señores que están tan preocupados por la situación empresarial española, por el emprendedurismo, por la situación de los autónomos, que cada vez que tenemos unas elecciones a todos se les llena la boca de que nos van a representar y cómo nos van a arreglar la vida, es tan simple como que hagan algo muy lógico y muy normal. Y es decir, si a mí la administración pública me debe 10 y yo tengo que pagar entre IVA y retenciones a cuenta 8, ¿por qué no me permiten ni tan siquiera descontarme cuando al final es un tema de caja única nada más? Igual que hay una ventanilla única, podría haber una caja única. Y esto no lo hacen. Es decir, y esto es lo que ha llevado, y aquí os puedo hablar desde mi experiencia, a muchísimas empresas a lo largo de esta crisis a la quiebra. Es decir, básicamente los impagos, los retrasos en los pagos de la administración no han sido en sí los que han estrangulado a la empresa, sino el no poder dejar de pagar el IVA, las retenciones a cuenta de los empleados, las cuotas de la seguridad social, cuando es esa propia administración pública quien te adeuda a ti ese dinero. Es decir, con ese escenario, bueno, pues a mí es que no me extraña absolutamente nada de lo que pasa, pero son realmente ellos los que están provocando la situación. Entonces, esto se tendría una solución muy fácil. No les interesa solucionarlo. Y prueba de que no les interesa solucionarlo. Pero bueno, a todos se les ha llenado la boca pero en lo que se refiere a los programas electorales. Mira, y el señor Montoro sabéis que no es santo de mi devoción, ¿eh? Pero si el señor Montoro no llega a establecer el fondo de liquidez autonómica, aquí no cobra ni el tato. Aquí no cobra ni el tato. Es decir, con lo cual, no es que no tengan percepción del problema, es que no tienen ninguna intención de resolverlo. ¿No? Y aún así tenemos jardines con unos matorrales hasta arriba, ¿eh? No creas que se saldría, como se suele decir, los excrementos por las alcantarillas. Pero lo que estaba comentando Vicente, y yo lo recuerdo en un viaje que hice a Nápoles, y es lo más parecido a la camorra. La camorra no puedes dejar de pagarle, claro, pero él te paga cuando quiere. No hay ningún problema, es que es exactamente igual. No se puede hacer nada. Parece mentira, pero es que la mayoría, seguro que se salva alguno. Pero los políticos, nuestros gobernantes, es que no sirven ni para tacos de escopeta. José Vicente, no puede ser así. Estamos hablando de un mínimo. Lo hemos dicho muchas veces, que una ama de casa tiene mejor estructurada la gestión de la cartera en casa que los políticos que nos gobiernan. Enrique, te pongo simplemente un ejemplo. La Generalitat Valenciana, ¿vale?, es acreedora de Hacienda por impago de la seguridad social a la seguridad social y por impago de las retenciones a cuenta de los funcionarios. Deudora. ¿Vale? Es decir, el máximo exponente... Pero saldrá en el listado también, junto con Mario Conde y demás. A ese no sale. Publican, no. Es que hay que tener ni salen los medios. Pero los medios, una de sus funciones es eso.
contar Pero la bueno, realidad, pero, ¿no? ojo, Bueno, perdona. y no veas la que montaron porque les aplicó un 20% Claro. de- Porque Hacienda y la Seguridad Social, si no les pagas al día siguiente, El los 20%. plazos que te marcan, efectivamente te Pero si cascan no pagan el ni las multas de 20%. Bruselas, que intentan colocársela al El vecino. 20% pero luego- e intereses de mora. Pero primero, Claro. lo primero que tiene que tener en cuenta el Estado, papá Estado en ese sentido, es ¿qué porcentaje supone el sector servicios? Que al final el sector servicios, a nivel de tesorería, son los que soportan una mayor carga de tesorería, porque al final un porcentaje muy alto es mano de obra. Que al final tú tienes que liquidar, la seguridad social no te pasa una. Iba a decir una palabrota, pero ¿cómo puede ser que papá Estado no te dé esa flexibilidad? Antiguamente, en la época de no crisis, antes de la no crisis, en seguridad social sí que tenías una mínima flexibilidad. Creo que era, si no recuerdo mal, si el primer día o los primeros 5 días creo que era un 3%, luego era un 5% y luego ya pasaba al 20%. ¿Cómo puede ser que en época de crisis aún te ahoguen más, aún te hundan más? Porque ahora te pasas un día y es un 20%. Pues por una sencilla nuestra- razón, Sí, porque en época de necesitan crisis dinero lo único que igual. les importa sobrevivir ello. Por eso en época de crisis, siendo contrario, el incrementar los tributos, los han incrementado. Pero es que hoy estamos viendo ahí al señor Rajoy contarnos sus batalletas, es que pasado un mes nos van a volver a subir la presión fiscal. Es que ya Europa nos está diciendo que nos van a subir el impuesto de sociedades. Y Europa con todo te ese está escenario, pidiendo un recorte de sabiendo 5.500 que eso millones. es contrario al crecimiento económico y contrario al modelo de negocio establecido en España, que está tremendamente basado en el consumo, lo van a seguir llevando. Pero hacia adelante. Vicente, lo que clama al cielo, y aquí tenemos a Daniel que lo puede indicar, es que tienen unos funcionarios perfectamente formados Sin lugar a dudas. que se lo saben, con los ojos cerrados pueden cerrar presupuestos de muchos ministerios. Y aquí, pues lo dirán Ese ellos, ¿no? es Lo dirán el- ellos. ese Dice, aquí es el viene key de la el cuestión, secretario de Enrique. tal y nos lo Ese cambia es todo. el key de la cuestión. Tú date cuenta que la dirección de la gestión de lo público no está profesionalizada. Y un señor, para ser ordenanza de la administración, tiene que superar una oposición. Pero para ser director general, no. O para ser ministro o para ser consejero. Por ejemplo, de lo que sea. un escritor. Entonces, Por ejemplo, un escritor, Daniel. por ejemplo, un escritor. Cualquiera, o un Que- licenciado bueno, que en tiene- historia, lo ponen de director Pero, señor- económico de un gran hospital. Señor Matoses, Pues, perdone, bueno, pero que entre las muchas funciones de un escritor, como yo no lo veo como director de gestión sanitaria. Pero espera, porque el tema Bueno, de... y si lees su blog, todavía menos. A lo mejor ha escrito pero, el doctor pero House. si grave es o gravísimo que el tema de los altos cargos de la administración sean cargos políticos, a los que no se les exige ni experiencia, ni conocimiento, ni capacidad, ni nada de nada, todavía es mucho peor el tema de los asesores. Eso ya es la repera. Porque esos, además, muchos de ellos ni tan siquiera trabajan para la administración. Supuestos asesores. Supuestos asesores. Algunos de ellos son zombies que están trabajando. Que ni en los están ni se les partidos, esperan, pero o no cobran. están ni en Suena, los ¿no? El tema partidos. Y se les presupuesta. Pero Una- una vergüenza. Y lo que necesita la administración española y valenciana es profesionalización, profesionalizarla, que sea totalmente independiente. Los políticos que legislen en el Parlamento lo que consideren conveniente y la aplicación de las normas que la lleven a cabo los que son expertos o han acreditado unos conocimientos y una capacidad para llevar a cabo eso. Yo veo- Entonces, Pero, los Dani, presupuestos, Pero con la iglesia los hemos topado. los Como un subordinado te presupuestos- va a sacar los colores. Pero los presupuestos entonces estarían mejor hechos y estarían mucho mejor ejecutados. Pero no, mejor como hechos no, la estarían ejecución bien de los hechos. presupuestos obedece a actitudes políticas, que viene el alcalde de no sé qué, que me interesa tenerlo contento, pues quito dinero que en el presupuesto estaba para no sé cuántos y lo meto en el ni se menos. Daniel, Y en así referencia es a los como nos presupuestos, parte. simplemente un dato. Y además, ¿sabéis? ¿tú crees, Vicente, que ya El micro, 2 años Daniel, el seguidos, micro, que si no, no se te 2 escucha. años seguidos en los presupuestos de la Generalitat haya una partida de De más de 1.300 1.300 millones, que se sabe que es pufo, No. que es rojo, que esa cuenta de la infrafinanciación, eso es como si digo yo, a Eso ya cuenta sabéis sobradamente de la lo que lotería opino. que me tiene que tocar pero- si me toca. pero voy es más una a- voy vergüenza. más allá. Y eso ¿Sabéis lo el- hace el exdecano de la Facultad de Sí, Económicas, sí. de la Facultad Bueno, de pero eso Económicas de se lo habrá Valencia. dicho. Pero Eso como se porque se lo utiliza habrá dicho como Jiménez. se utiliza como un arma política de reivindicación, que lo han dejado claro, pero al mismo tiempo, Como claro, un arma esto política a de la Unión reivindicación, Europea Solo le es lo suena que al tenían punto que de haber la hecho lechera. es ahora. ¿Sabéis cuál es el coste que representa todos esos políticos, todos esos asesores y todas esas pamplinas en las 17 comunidades o repúblicas bananeras que tienes? Hay varios WhatsApp por ahí que circulan con las cantidades. 82.000
500 millones de euros. Es decir, que no nos tendríamos que preocupar ni del déficit público ni del pago de las pensiones de la Seguridad Social. Pero Bruselas sí que se mandarles preocupa. a todos estos señores a donde de nunca deberían de haber salido. Porque si para hacer un presupuesto son capaces de hincharlo en 1.300 millones, si además el trabajo se lo hacen los funcionarios, porque aquellos que los conocemos sabemos que la gran mayoría de ellos, yo entiendo que habrá alguno válido, pero la gran mayoría de ellos yo no lo tendría ni en mi empresa, pues hombre, hagámonos una idea. Vale, Pero, Vicente, permitidme. Perdón, José Luis, Sí. yo creo que hay un problema mayor de fondo. Y el problema mayor de fondo es que nuestros políticos no quieren que las empresas sean grandes. Hombre, eso está claro. Pero O sea, hoy, que no quieren. pero- Al final, pero hoy al mismo tenemos tiempo- un 95% que se les hincha la boca a decir que hay un 95% de pymes en España sostenibles y todo lo que quiera, pero, cojones, y hablando mal y pronto, en Alemania se hacen una serie de políticas, como por ejemplo, hablo entre una de ellas, la FP Dual, ¿vale? Para que las empresas crezcan, para que esa formación básica. Lo que no puede ser es que sigamos nuestros políticos sigan metidos en la burbuja y que todas las ayudas vayan para lo que es el sector financiero y para el sector del IBEX y toda la parte del IBEX 35. Pero luego- Mira, no, si no, no, nosotros no hay nadie más reconvirtiéramos vivo. mañana a todos los autónomos y a todas las empresas, los reconvirtiéramos directamente a empresas de más de 150 empleados, ¿vale? Y ese dato está ahí, esta es la recaudaría un 38% menos de las sociedades. Es decir, ya tienes la explicación. Claro que no les interesa. Claro que les Pero al interesa mismo tener un tiempo- autónomo a 300 pero- euros y no tener una sociedad de 2.000 o 3.000 empleados liquidando al 8,5%. Pero Vicente, luego al mismo tiempo todos los analistas recomiendan a las empresas españolas que ganen en tamaño para ser más competitivas, especialmente en los Sí, mercados pero, internacionales. pero los políticos van por su lado. Bueno, Aquí esto- estamos hablando que al político lo que le interesa Vale. es recaudar, no crear empleo. Claro. Porque No, esas claro. empresas son las que tienen Vale. suficiente Pero tamaño En un para crear momento dado- empleo. y las que en un momento dado, y frente a empleo una ley, estable. te Vale. plantan un jaque. Como nos quedan 3 minutos, compañeros, vamos ya en plan pregunta test. Empiezo por Vicente, por la parte que nos ocupa, en relación con qué margen nos va a dar Bruselas realmente para el cumplimiento del déficit de esos Cero. 5.500 millones. Cero. Es más, no van a ser 10.500. ¿Sabéis? que nos 5.500. No. Van a ser 10.500 mínimo si no nos vamos a los 15.000. Y como no tengo tiempo, no os lo puedo Vale. argumentar por qué. ¿Vale? Más actualizar el desfase de 17.500 de la Seguridad Social. Vale. Enrique, porque voy con Daniel luego en otro tema. Como Donald Trump, lo dejaremos para la semana que viene. Una vez tengamos gobierno, veremos lo que va a pasar, pero yo creo que no le van a dejar pasar una. Con José Vicente Villaverde, el 50% de los jóvenes españoles asume que va a tener que emigrar. Así de triste es. Así de triste es porque no se ven visos de mejora en lo que es a la creación de empleo de calidad, que eso es importante, no la creación de empleo, porque aquí se nos hincha la boca en decir que se está creando empleo, pero cuidado, el empleo de calidad. Entonces van a tener que salir fuera, desgraciadamente. Vale. Pero bueno, es que el Fondo Monetario Internacional está avisando que es imposible que Europa pueda remontar de la crisis con la situación en estos momentos de salarios de las nuevas contrataciones. No, pero yo ya no hablo solo de lo de Europa, hablo que van a tener que salir Hay fuera de un- fronteras europeas. Hay un detalle también importante que lo hemos comentado al inicio del programa y que no debemos dejarlo pasar por alto. Hablando de los autónomos anteriormente, resulta que el 30% ya del mercado laboral norteamericano, es decir, de Estados Unidos, está compuesto por trabajadores independientes. Sí, pero no tiene nada que ver con los españoles. Pero es que Evidentemente. allí se les Esto, educa en eso. te pido que lo estudies para otro día. No, allí le llaman freelance. Aquí Esto, es el el autónomo quemado que es Vale. para pagar menos a la seguridad Daniel, social, por desgracia. Termino contigo, te pido brevedad, que tenemos un minuto. ¿Qué pasa con ese escritor que va a ser el nuevo director de gestión financiera? Pues- Sanitaria, perdón. Pues una vergüenza más de la consellera Montón, una de las muchas, de las muchas, no, yo creo que de las de casi todas, que ha impregnado de dogmatismo y sectarismo todos los nombramientos en la consellería, que no se han caracterizado ni por la publicidad ni por la transparencia. Se ha creado una comisión para investigar los nombramientos en el Parlamento Valenciano con el apoyo de Podemos y no se ha puesto en funcionamiento esa comisión. Es decir, una vergüenza. Esta señora, pues yo lo he dicho en algunos medios de comunicación, es la peor consellera de Sanidad que ha tenido, desgraciadamente, la Generalitat Valenciana desde A lo su mejor es de Permíteme- educación y quiere permíteme una escribir una salvedad. novela in situ. Permíteme una salvedad. Yo invito además a nuestros oyentes a que le echen un vistazo al blog que representa claramente la ideología y el perfil del elemento. Muy bien. Bueno, tendremos la oportunidad de seguir analizándolo, evidentemente. La semana que viene contamos con vosotros, estimados compañeros. Después del puente, ¿eh? Os quiero aquí, el día 2 de noviembre. Haremos lo Así que a posible. disfrutarlo. Gracias, señor Barberá. Mañana hablamos de esa nueva ley de turismo que
que ha puesto en marcha la Generalitat Valenciana con el Consejo presidido por Ximo Puig, y a ver qué pasa por otra parte también con el cambio del uso horario. ¿Beneficiará o no a nuestro sector turístico? El tiempo o las circunstancias lo dirán. Y como marca el tiempo, llegamos al punto y final. Hasta mañana.